Hola a todos amigos, amigas de Amor tiene un nombre y el nombre es Jesús. Espero se encuentren muy bien, recibiendo las bendiciones de Dios, porque Él siempre nos está bendiciendo. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta o el enemigo se interpone para que no nos demos cuenta, pero Dios siempre está ahí dando de Él y dando de Él, obrando para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes o empezar a ser conscientes de este gran amor de Dios por nosotros, así sean las cosas más mínimas que Él hace por nosotros. Señor, gracias, porque sé que eres tú y lo hiciste por mí, ¿verdad? Bueno, hoy les voy a hablar del último capítulo del libro La autoridad del creyente, del autor Kenneth Hagin. El título se llama Autoridad sobre demonios, no sobre la voluntad humana. Entonces, como yo les había dicho en los videos anteriores, Kenneth Hagin fue un predicador muy famoso, eh, por medio de quien Dios lo usó a él para transformar millones de vidas en el mundo, y hoy en día sigue su ministerio porque su familia lo sigue. Así que les voy a dejar en la descripción un poquitico de la biografía de él, por si de pronto ustedes no han escuchado los videos anteriores o de pronto nunca lo han escuchado. Y también les voy a dejar donde pueden conseguir este libro y otros libros más a un gran precio, son súper económicos, 10 o 12 dólares, y son muchos los libros, no solamente este, sino hay gran variedad en español. Este ministerio me gusta porque tiene los libros en inglés y en español, entonces de esa manera muchas más personas pueden leer este tipo de documentos que tanto nos edifican. Entonces, ¿qué pasa? El autor, perdón, comienza el libro diciendo que nosotros, si bien sí tenemos autoridad sobre el enemigo, porque Jesucristo nos la ha dado, nosotros no tenemos autoridad sobre la voluntad de las otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe utilizar esa autoridad que Dios nos dio en contra o sobre el enemigo que siempre está buscando hacernos daño de diferentes maneras, ¿verdad? Pero no podemos hacer que alguien más tome autoridad sobre el enemigo. Esa persona tiene que tener la disposición y tiene que querer hacerlo realmente y creer que es posible, ¿verdad? Entonces no podemos obligarlo, no tenemos autoridad sobre la voluntad de otros como seres humanos. Él nos cuenta acá que alguna vez él iba con un amigo para California y este amigo sufría de diabetes. Él tenía que aplicarse una inyección de insulina todos los días. ¿Qué pasa? Kenneth Hagin, le dijo al amigo, mientras que estés conmigo no te vas a aplicar esa insulina porque no te va a dar nada, vas a estar completamente bien, sano en el nombre de Jesús. Él lo declaró, lo decretó, tomó autoridad de esta enfermedad, sí, de este espíritu inmundo, de esta enfermedad. El amigo, ok, y digamos que aceptó y todo, y realmente él dice acá que realmente durante el viaje el amigo no se inyectó ninguna insulina porque no hubo ningún tipo de necesidad. Él se sintió súper bien, de maravilla, como wow, de no creerlo. Pero el amigo le decía a él, oh, cuando volvemos del viaje me va a volver a dar. Y decía esto constantemente y pensaba y en su corazón creía que le iba a volver a dar. Entonces Kenneth Hagin le explicó a él que tomara autoridad sobre el espíritu de enfermedad. Lamentablemente el amigo sí, efectivamente, cuando llegaron del viaje volvió a enfermarse y le tocó volver a aplicarse insulina. Entonces Hagin aquí nos explica que este es un ejemplo de la responsabilidad que tenemos nosotros al tomar autoridad sobre estos poderes de las tinieblas, ¿verdad? Que es cada uno lo debe hacer y no esperar a que los demás siempre lo hagan por nosotros, o no esperar que uno tomar autoridad sobre las personas, porque digamos, no se trata de eso, ¿verdad? Él también nos comenta que él ayudó, por ejemplo, en su hermano también, Kenneth Hagin. Dice que su hermano, digamos, que tenía muchas cadenas o estaba aprisionado, el enemigo lo tenía aprisionado, llevando una vida como atormentada. Pero él, Hagin, dice
que tomó autoridad sobre Satanás y dijo: Satanás, en el nombre de Jesucristo, quebranto tu poder sobre la vida de mi hermano y demando su liberación y su salvación. Asimismo, nosotros lo podemos hacer si realmente creemos y si realmente estamos empapados de la palabra de Dios, como lo dice acá. El autor nos dice que a veces las personas piensan como que, a ti te funcionó esto que estás haciendo, entonces yo lo voy a hacer. Y de pronto no les funciona a ellos. ¿Por qué? Porque él comenta que debemos empaparnos de la palabra de Dios y realmente creer, no simplemente decir, voy a probar a ver qué pasa. No, muchas veces no va a pasar nada porque la gente no tiene la fe realmente para hacerlo, ¿verdad? Y para creer a ciegas, literalmente, de que va a haber un cambio, de que Dios puede transformar esta persona, cambiar esta situación, mejorar tal cosa. A veces nosotros pensamos como que, no, esta persona ya muere así, ya muere en su ley, ya no se puede hacer nada, ya punto final con esta persona. Y no, es algo que nosotros de alguna manera ya estamos concluyendo, ¿verdad? Pero Dios es Dios y nosotros estamos por debajo de Dios y lo puede hacer absolutamente todo. Y Él nos dio la autoridad a nosotros para poder quitar, sacar estos espíritus inmundos de la vida de X o Y persona, ¿verdad? Ayudarla, pero estas personas también lo deben hacer con su boca, ¿verdad? No basta solo con lo que nosotros hagamos por otros, es importante hacerlo, debemos hacerlo, pero además estas personas deben hacerlo también, tomar responsabilidad cada uno. Dice acá el autor que incluso la ciencia médica ha mostrado interés en la sanidad divina. Dice que él tiene un amigo médico que publicó en una revista un artículo que decía que la rama médica no descartaba la sanidad divina porque tenía comprobación médica de casos incurables que fueron sanados por Dios, restaurados y vueltos a la salud. Así que este amigo del médico tiene pruebas de que han habido sí casos de que según la medicina, la ciencia no se podía, según el conocimiento humano, básicamente, la persona no se podía salvar o no podía pasar tal cosa. Pero de repente pasó. Y es allí donde el médico dice, sí existe la sanidad divina. Y yo sé que muchos de ustedes muy seguramente lo han probado, lo han comprobado en sus vidas o han escuchado de que esto ha pasado, ¿verdad? De que el doctor dijo una cosa, pero ha pasado lo otro, que la persona, el doctor le dijo, usted tiene 6 meses de vida, un año, y la persona ha vivido 20 años, años, ¿verdad? Entonces, ojo, no estoy diciendo de que no le creamos a los doctores, o sea, no estoy diciendo que ellos no hagan bien su trabajo o algo así, porque Dios creó la ciencia y le ha dado a estas personas, médicos, enfermeras, científicos, algo para ayudar a los seres humanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Sabemos que el médico es usado por Dios. Ahí está, el médico no es Dios. Y a veces ponemos toda nuestra fe en esa persona. ¿En qué me va a decir esta persona? O si lo que es así. No, nuestra fe siempre dirigida a Dios y Él usa a esa persona, al médico. Él usa al abogado, por ejemplo, que está defendiendo su caso en algo, ¿verdad? Entonces nuestra fe no está en el abogado, en la persona como tal, sino en que Dios use a estas personas para nuestro bienestar, ¿verdad? Ok, nos dice también, acá nos recuerda que Jesús dijo, cuando Jesús iba a ser crucificado, Pedro le dijo así, ok, Jesús dijo que él iba a ser crucificado y Pedro le dijo, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro le dijo, de ninguna manera esto te pase. Y en ese momento Jesús inmediatamente lo reprendió y dijo, quítate delante de mí, Satanás. Entonces, no era que Jesús estuviese diciendo que Pedro era Satanás, sino que dice, Pedro había cedido al diablo. Es decir, en ese momento el enemigo, el diablo, está usando a Pedro y dijo a través de Pedro estas palabras. ¿Por qué?
porque el diablo sabía que de alguna u otra forma Jesús venía a salvar la humanidad, ¿verdad? Entonces justamente al enemigo no le convenía para nada que Jesús muriera en la cruz y fuera resucitado y nos salvara. ¿Ok? Entonces estaba el enemigo usando a Pedro. Por eso Jesús lo reprende. Eso sabe, lo reprende. Es lo que debemos hacer nosotros, reprender al enemigo. Cuando, digamos, tenemos temor de alguna cosa o por alguna situación en específica, reprendamos ese temor. Aquí el autor nos recuerda lo que dice 2 Timoteo primera, en versículo primero 7. Perdón, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Así es, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow, este es uno de los versículos que más me gustan a mí, porque en muchas situaciones, ¿verdad? A nosotros nos da como cierto miedo decir algo o hacer algo y a veces no estamos seguros, no sabemos. Y es ahí cuando nosotros hablamos a Dios, Señor, dime, muéstrame, Espíritu Santo, guíame, ¿qué debo hacer? ¿O qué no debo hacer? ¿Debo hablar? ¿No debo hablar? ¿Debo actuar? ¿No debo actuar? ¿Cuál es la mejor forma? O haz tú tu santa forma, Señor, que tú sabes que es lo mejor para mí en estas circunstancias, ¿verdad? A veces a uno le toca quedarse quieto y Dios actúa. En muchas veces eso es. Y al mismo tiempo, cuando tenemos temor de algo, debemos saber que Dios no quiere que nosotros temamos, porque Él no nos dio un espíritu de temor. El enemigo implanta en nosotros espíritu de temor, pero eso no viene de Dios. Dice acá, Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es lo que cada día en nuestra vida debemos accionar. Este dominio que Dios nos ha dado. Cuando Él creó a Adán y a Eva, recordemos que Él le dijo a Adán, te doy dominio sobre esta tierra, ¿verdad? Así que después se metió el enemigo y el enemigo está tratando de hacernos sufrir, hacernos lamentar por cosas, sentirnos culpables, recordar el pasado. Oh, es que tú me hiciste tal y tal cosa en el pasado y entonces yo no lo puedo olvidar y bla, 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 bla. El drama y todo esto y vivir siempre perdiendo el tiempo realmente en estas circunstancias. Entonces, dominemos eso, dominemos nuestra lengua, dominemos lo que estamos diciendo, lo que sentimos, podemos dominar esas emociones que no nos llevan a ningún lado. A veces nosotros sabemos qué es esa cosa que nos pone así como tensos, que nos pone de mal humor. Bueno, trabajemos en dominar eso, porque ese mal humor no nos puede dominar a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a traer consecuencias. Entonces aprendamos a dominar eso. Cada uno de nosotros lo sabe. Yo no tengo que hacer una super lista, pero cada uno de nosotros sabe que a veces cuando voy a tal lugar o cuando me encuentro con tal persona o cuando sucede tal cosa, me da una rabia, me da esto, me da lo otro. Domine eso, porque ese espíritu de rabia, de rencor, de envidia, de espíritu de chisme, no viene de Dios, viene del enemigo que quiere que usted se sienta mal, ¿verdad? Y quiere que esa emoción lo domine a usted. Entonces nosotros debemos dominar a esas emociones, ¿verdad? Vamos a sentir, porque somos seres humanos, sentimos cosas, sí, pero es cuando nuestro espíritu debe ser mucho más fuerte y dominar a estas emociones, nuestro espíritu en Dios. Ojo, nuestro espíritu en Dios, en la palabra de Él. Ok, ya por último, entonces en este capítulo eh, el autor nos dice, muchas veces entendemos que ciertas pruebas en nuestra vida se deben al enemigo y clamamos a Dios que reprenda al enemigo y cambie las circunstancias. Dice él que muchas veces le decimos, Dios, le decimos, reprende al enemigo para que no siga pasando esto en mi vida. Dice acá, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros mismos somos los que debemos reprender al enemigo. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Entonces nos dice directamente, tú resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Y si Él nos dice eso es porque tenemos el poder para hacerlo, el poder que Él nos ha dado. Así que bueno, amigos, amigas, con esto los dejo. Con este video termino este hermoso libro que corto pero sustancioso, definitivamente recomendado al 100%. ¿Dónde lo pueden encontrar? Aquí en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes lo compren, lo regalen también a otras personas. Por favor, compartan también este video a otros, suscríbanse si no lo ha hecho y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Bye.